6 de junio de 1944, el desembarco de Normandía. Un acontecimiento que cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial y el destino de la humanidad. Estábamos por allí, en la dirección de aquel barco. En vez de aterrizar en la arena, en tierra firme, se encontraron con el agua hasta la cabeza. Vi tantos cadáveres. Para muchos fue el lugar del descanso eterno. ¿Pero se han explorado todos los vestigios que dejó la contienda? La flota del día D yace bajo el agua. Es una historia fabulosa. Ahí está. Estamos justo encima. Eso es el cañón. El cañón del tanque. Es muy emocionante para nosotros, porque en general vamos en busca de una sola embarcación. Y aquí tenemos centenares. ¿Qué puede revelarnos este fascinante hallazgo submarino? Fue una batalla extraordinaria que comenzó antes de la llegada de los primeros soldados y se prolongó durante semanas. ¿En qué parte del barco estaba usted cuando se hundió? Yo estaba en la parte de proa. Estuvo a punto de morir. Dios mío. ¿Has visto? Sí. En unas cuantas décadas, todos estos restos desaparecerán. Es inevitable. ¿Cómo preservar el recuerdo de tantas innovaciones que permitieron la victoria? Por medio de las reconstrucciones en 3 dimensiones, hemos podido conocer con detalle las soluciones que inventaron los ingenieros de la época. Es la pasarela flotante que diseñó mi padre. ¿Recuerda aquel día? Sí. El día de... Ellos inventaron el desembarco. Después de 4 años de guerra, los alemanes han ocupado la mayor parte de Europa. El frente principal se encuentra en el este, donde los soviéticos logran repeler a las fuerzas del Tercer Reich. Pero para vencer a la Alemania nazi es necesario abrir un nuevo frente. Y así, en agosto de 1943, los aliados deciden ejecutar el desembarco de Normandía 10 meses después. $250.000 hombres, 7.000 barcos. Un inmenso asalto anfibio sin paralelo en la historia de la humanidad. Los medios empleados son de tal magnitud que la operación, en caso de resultar fallida, no se podrá repetir. Es la única forma de liberar Europa. Las riberas que aún conservan las huellas del desembarco honran la memoria de aquellos que entregaron su vida. Hay tantas cruces. Son realmente interminables. Por ahí. Ahí está Seville. ¿Sí? Es él. Vito Seville. Es el único hombre de nuestro barco enterrado aquí. Muchos de los nuestros no dejaron nada que enterrar. La mayoría se ahogaron y sus cuerpos nunca fueron recuperados. Para aquellos que vivieron la gran ofensiva existe otro cementerio.
Otro lugar mucho menos accesible donde yacen sus recuerdos e historias. Las profundidades de la bahía del Sena. Por primera vez, una expedición internacional investigará el cementerio submarino que bordea, invisible, las playas del desembarco. Una operación de gran envergadura provista de medios técnicos excepcionales que contará con 2 barcos especialmente equipados para la exploración subacuática. Durante mucho tiempo, los arqueólogos submarinos no han mostrado interés por los naufragios contemporáneos. E intentar conocer lo que ocurrió, gracias al testimonio material que se encuentra en el fondo, es lo mínimo que podemos hacer por este trozo de historia del siglo XX. Y es urgente, porque en unas cuantas décadas estos restos desaparecerán. Es algo inevitable. Junto a Sylvain Pascot, responsable de la expedición, están los mejores especialistas del mundo en la búsqueda de pecios. Esta vez el desafío es especial. Se trata de realizar la cartografía submarina más grande jamás llevada a cabo. Una tarea que corresponde a Andy Sherrill y su equipo, recién llegados de Estados Unidos. Esta es la zona que queremos explorar en el transcurso de esta expedición. Aquí, de este a oeste, se sitúan las 5 playas del desembarco. Y pretendemos cubrir unos 500 kilómetros cuadrados. Es muy emocionante para nosotros porque en general vamos en busca de una sola embarcación y aquí tenemos centenares. Para escudriñar cada metro cuadrado del fondo marino, este catamarán deberá realizar cerca de 2.500 kilómetros de incesantes idas y venidas. La embarcación está equipada con un sistema de sonar de alto rendimiento. El sistema no es nuevo, pero su tecnología de barrido, capaz de inspeccionar cada centímetro del fondo del océano, permitirá reconstruir con gran precisión la forma de los objetos encontrados. En este caso, los restos del desembarco. Mira esto, parece un cañón. Sí que lo parece. Como en un mar de arena visto desde un avión, el primer naufragio aparece en la pantalla. Una pequeña embarcación que intentan identificar como primer testimonio de toda la armada. Mira, aquí está. Es una lancha de desembarco de infantería. Durante varios días los descubrimientos se multiplican, lo que determina la ruta del barco. La cantidad de restos es increíble. Piezas de pontones, marañas de metal que apenas permiten reconocer la forma de un barco, montones de residuos más pequeños pertenecientes a embarcaciones destrozadas. Y por último, la silueta algo confusa de un artefacto difícil de identificar. El equipo decide examinarlo más de cerca, pero para no interrumpir el rumbo del catamarán lo hace a bordo de una lancha neumática provista de un robot diseñado para identificar restos de naufragios. Este va equipado con una cámara y un sonar, lo que le permitirá obtener una imagen precisa, pese a las malas condiciones de visibilidad. Tienes razón. Ahí está. Sí, sí, fantástico. Estamos encima. Voy a alejarme un poco. Es un tanque. Estamos justo encima. Se ve perfectamente. Fantástico. Qué imagen tan bonita. Las compuertas están abiertas. Sí, la del conductor y la del artillero. Es increíble. Ese tanque no ha sido inspeccionado nunca. No aparece en los mapas. Somos los primeros en verlo en 70 años. Un testimonio de la realidad de estos campos de batalla engullidos por el mar. Gracias a la expedición, un mundo olvidado resucita. Un museo gigantesco reservado a estos apasionados del submarinismo. Pero estos cementerios submarinos muestran una riqueza inesperada.
constituyen el testimonio de una historia que comenzó 1 año y medio antes del desembarco y se prolongó varios meses después. La Operación Neptuno, la organización y puesta en marcha del mayor despliegue naval jamás imaginado. La Operación Neptuno del día D es sin duda el asalto anfibio más complejo de la historia. Su magnitud es casi inconcebible. 7.000 embarcaciones, desde pequeñas lanchas de desembarco hasta grandes buques de guerra, y más de 250.000 hombres intervinieron en ella. El 16 de enero de 1940, el general Dwight D. Eisenhower llegó a Inglaterra para tomar el mando supremo de la Fuerza Expedicionaria Aliada. La Operación Neptuno debía responder en situaciones de emergencia y caos a problemas complejos de ingeniería, logística y estrategia militar. Formar una flota de miles de barcos, ocultarla a los ojos del enemigo y organizar su despliegue a través de aguas llenas de minas. Inventar los medios para desembarcar decenas de miles de hombres en un solo día. Imaginar instalaciones que garantizaran los suministros durante meses y localizar el mejor punto de desembarco para que el asalto tuviera las mayores posibilidades de éxito. Esta última cuestión fue lo primero que abordaron los estrategas, pero el paisaje de la bahía del Sena les produjo cierta perplejidad. Las playas están llenas de acantilados y dunas, y la costa no dispone de ningún puerto importante que permita el desembarco de grandes buques. Además, la zona se ve azotada por intensas mareas. Sus idas y venidas generan corrientes muy poderosas que el gran catamarán apenas puede remontar. La ruta del barco debe diseñarse en función del flujo y el reflujo. Capitán. Hola, Andy. Vamos a continuar hacia allí, realizando travesías de este a oeste, comenzando por el meridiano 170 en dirección sur. Durante la invasión debió ser muy complicado hacer frente a estas mareas, que sin duda afectaron a todas las embarcaciones, y por tanto al funcionamiento de la operación. Entonces, ¿por qué razón desembarcar aquí? En realidad, la elección se toma en gran parte por eliminación. Al sur, las costas de Bretaña demasiado alejadas de Inglaterra obligan a realizar una larga travesía al descubierto. Al norte, las costas de Bélgica son recorridas por corrientes aún más violentas que las de la bahía del Sena. El paso de Calais está muy cerca de Inglaterra. Pero esperando que sea allí donde se produzca el desembarco, los alemanes han fortalecido sus defensas. Queda toda la costa de Normandía. ¿Pero dónde exactamente? Estratégicamente, un puerto de aguas profundas permitiría asegurar el aprovisionamiento de las tropas. La idea no era nueva. El 18 de agosto de 1942, 250 buques británicos inician el asalto al puerto de Dieppe. La operación se convierte en tragedia. Las elevadas posiciones enemigas resultan inexpugnables. El apoyo aéreo es insuficiente, mientras que la aviación alemana ametralla sin tregua a las tropas terrestres. Las playas, llenas de piedras, dificultan el avance de los carros. La desordenada retirada deja cerca de 1.300 muertos y 2.000 prisioneros. La lección es sangrienta, pero analizada al detalle, servirá para construir el plan de la invasión y descartar el ataque a un puerto bien defendido. Los mapas que sirvieron para diseñar la estrategia del desembarco aún existen. Uno de ellos revela claramente los motivos que determinaron la elección de las playas por parte de los aliados. Este mapa muestra los emplazamientos y la envergadura de todas las baterías de cañones alemanas en la región de Normandía. Aquí, alrededor de El Havre, hay una gran concentración de cañones. Y aquí, alrededor de Cherburgo, hay también varios emplazamientos con un gran número de armas de grueso calibre que poseen un gran alcance, lo que permite que entre ambas posiciones exista un espacio que ni los cañones ni el resto de las armas de artillería pueden alcanzar. Un pasillo ideal para el desembarco de tropas.
La decisión está tomada. El asalto se realizará en 5 playas designadas con nombres en clave: Utah, Omaha, Gold, Juneau y Shod. Pero el desastre de Dieppe había demostrado que ningún asalto podría tener éxito sin un conocimiento perfecto de la costa y de las defensas alemanas. Es decir, del muro atlántico. Una serie de fortificaciones cuyo objetivo era convertir Europa en una fortaleza inexpugnable. El general Rommel, responsable de la zona, había ordenado su construcción. La prioridad de los aliados, por tanto, es organizar el espionaje de 80 kilómetros de costa sin despertar sospechas. Tal vez una de las primeras fases del desembarco fue el trabajo preparatorio realizado por los tripulantes de pequeños submarinos, los clase X. Su misión consistía en el reconocimiento de las playas, en la obtención de muestras de piedras y arena, en la observación de las riberas y en la localización de obstáculos colocados por los alemanes. Aquello permitió determinar qué clase de barco podía atracar en cada lugar, dónde debían desembarcar los carros de combate y dónde lanzar a las tropas de infantería. Los avistamientos aéreos desde gran altura permiten localizar algunas fortificaciones. Pero las informaciones más detalladas sobre las defensas alemanas provienen de tierra y son obra de la resistencia francesa. Esta soy yo. Poulet Theron, alias Marianne, fue miembro de la red de inteligencia Arco Iris. Yo era teniente. 2 galones. Mi marido era el jefe de la red para toda Normandía y Eure. Yo estaba en el departamento de inteligencia. Era la encargada de vigilar los movimientos de las tropas, saber cuántos soldados estaban de permiso y facilitar datos sobre los trenes y las zonas costeras. Es decir, sobre el muro atlántico, el punto que los aliados deben conocer con la mayor precisión posible. Pero esta franja costera constantemente vigilada ha sido declarada zona de combate y el acceso a sus inmediaciones está totalmente prohibido. La resistencia recluta efectivos entre los trabajadores requisados para la construcción del muro. Teníamos infiltrado a un hombre, a un rumano, que nos pasaba toda la información. Él nos ponía al tanto cuando, por ejemplo, había un cambio en el armamento de los búnkeres, sobre todo desde que Rommel tomó el mando. Así que nosotros estábamos al corriente. Él nos informaba. La información se envía a Londres por medio de palomas mensajeras o a través de agentes de la resistencia que consiguen pasar a Inglaterra. Había por lo menos 80 redes. No estábamos solos. Aunque con nosotros también había hombres que pasaban información a los alemanes, porque ellos también tenían agentes dobles. Por eso, de vez en cuando, eliminábamos a algunos para aclarar la situación. A pesar de los numerosos arrestos, la organización permanece operativa hasta finales de mayo. Unos días antes del desembarco, los alemanes consiguen diezmar la organización Arco Iris. De un solo golpe detuvieron a 30 de los nuestros y los fusilaron. Collard, Lelièvre, Lacote, mi padre. Gracias a los servicios de inteligencia, los cartógrafos ingleses son capaces de diseñar planos detallados de las fortificaciones y de los terrenos donde se llevará a cabo el ataque. Documentos de alto secreto cuyo destino es su distribución entre los soldados justo antes del desembarco. Aquí tenemos un mapa del asalto a la zona de Shod. Las lanchas de desembarco llegaron utilizando este canal. La función del mapa era mostrar los obstáculos con los que se iban a encontrar. Aquí, por ejemplo, tenemos la línea defensiva, los obstáculos de la playa, las alambradas.
y las indicaciones sobre el armamento con que podían toparse, incluidas las minas, como estas que aparecen aquí. También intentaron recabar información suplementaria de todas las fuentes posibles. Pidieron a los ciudadanos británicos que les enviaran tarjetas postales de sus vacaciones en Francia antes de la guerra, para que las tropas conocieran el aspecto que tenía la costa antes del conflicto. Mientras profundizan en su conocimiento de playas y acantilados, los aliados se embarcan en la construcción de su armada. Una flota inmensa de la que nuestra expedición va descubriendo nuevos vestigios. En 2 semanas hemos identificado unos 300 objetivos y hemos encontrado cosas que nadie había descubierto y registrado anteriormente. Los restos que no figuran en la base de datos requieren a menudo inmersiones para ser identificados. Una operación que se lleva a cabo cada 6 horas en los momentos de calma, cuando las corrientes amainan entre la pleamar y la bajamar. Hoy toca identificar una embarcación de unos 30 metros de eslora, localizada recientemente. Está al lado de la playa de Utah. Según el sonar, podría tratarse de una nave de desembarco. Será interesante averiguar qué es. Jacques Lelay, un especialista en la búsqueda de pecios en el Canal de la Mancha, será el guía bajo el agua. El pecio está totalmente cubierto y la visibilidad es muy limitada. La hélice ha desaparecido. Las estructuras del puente han sido arrancadas, probablemente por una red de arrastre. No hay rastro de la carga. Pero su forma se asemeja a la de una barcaza de unos 30 metros de longitud. En la parte de proa aparecen indicios de su identidad. A 17 metros de profundidad, la visibilidad es casi nula, a causa de la abundancia de plancton. Pero cuando nos hemos situado en su parte delantera, enseguida hemos visto que se trata de una LCT. La puerta, que aún está en su sitio, no deja lugar a dudas. Una LCT, o lancha de desembarco de tanques. Reconocible por su nariz cortada en bisel y su rampa móvil insertada en su proa. Está diseñada para transportar 4 o 5 carros de combate y desembarcarlos directamente en la playa. El día D, las LCT intervienen después del asalto de infantería para proporcionar apoyo a los soldados. Esta tropezó con una mina cuando se alejaba mar adentro. Las lanchas de desembarco forman parte de un dispositivo que cuenta con miles de embarcaciones. Una armada que el mundo jamás ha conocido. Desde 1943, Inglaterra, Estados Unidos y Canadá participan en un gigantesco esfuerzo de producción para formar la flota del desembarco. Se estima que el número de barcos destinados a transportar el material y los hombres necesarios hasta las playas deberá superar los 6.000. El desembarco es un triunfo de la tecnología y la ingeniería, y el mayor ejemplo es la increíble gama de lanchas de desembarco. Pueden parecer una simple caja de zapatos con una rampa, pero en realidad había hasta 50 tipos de cajas diferentes para llevar a la infantería a tierra o para desembarcar los carros de asalto. Cada una de ellas tenía una tarea específica. En el puerto, el equipo de seguimiento instala el nuevo sonar en el gran catamarán. Este dispositivo está equipado con una sofisticada tecnología que permite captar imágenes en 3 dimensiones y será utilizado por primera vez para investigar los pecios de la bahía del Sena. Servirá para revelar con precisión el estado de las estructuras sumergidas y tal vez para desentrañar por fin parte de su trágico destino.
Frente a la playa de Juneau, el sonar revela la presencia de un nuevo pecio. Antiguos registros indican que aquí deberían reposar los restos del Dragón, un buque de 136 metros de eslora perteneciente a la Armada polaca. Sin embargo, las imágenes en 3D muestran la estructura de un buque mucho más pequeño. Los historiadores Nick Hewitt y Chris Howlett participan en la expedición para resolver este tipo de enigmas. Tiene una gran caldera en el centro. Solo una. Y no creo que el Dragón tuviese una sola caldera. Tenía 6. Este es un buque más rápido. Así que No es el Dragón. No No sabemos de qué barco se trata. Es bastante complicado evaluar los restos, pero las líneas y las formas del casco parecen corresponder a un buque mercante, no a un buque de guerra. Con el fin de identificar su hallazgo con mayor exactitud, la expedición utiliza una segunda embarcación, el André Malraux, dedicado exclusivamente a la investigación arqueológica submarina. Gracias a este sumergible podrán estudiar minuciosamente el misterioso naufragio. Acompañando a Nick, viaja el arqueólogo Michel Lourd, especialista en restos marinos, ya se trate de antiguos pecios o de buques de la Segunda Guerra Mundial. Es fantástico. Mis hijos nunca me creerán. ¿Estamos lejos de los restos? A unos 20 metros. Ahí hay algo. Sí. Hemos llegado. Los peces son un indicio inequívoco de la presencia de pecios. Mira, una cartuchera. Para munición de fusil. Sí, hay 2 o 3. Mira el casco. Se ve perfectamente el armazón. Sí. Debemos estar más o menos por aquí. Tiene que ser esta parte del casco. Sí, debe ser uno de los extremos. Probablemente el de la derecha. El costado, sí. Mira allí, es una caldera. Es una caldera, sin duda. ¿Ves los remaches? No es muy grande. No, es curioso. En el mapa parecía enorme. Debe tener entre 2,5 metros y 3 metros. Sí. El tamaño adecuado para un barco pequeño. Sí. Los restos están muy dañados, excepto 1 o 2 partes. Es increíble. He visto muchos naufragios y siempre aparece una caldera indestructible. Todo lo demás yace en el fondo, aplastado y disperso. Pero la caldera se conserva mejor, porque es más resistente. Es un pequeño buque de guerra. Yo diría que es un arrastrero armado. Muchos arrastreros fueron utilizados como buques de guerra durante la Segunda Guerra Mundial. La Royal Navy los empleaba como dragaminas. Curiosamente, las técnicas utilizadas para retirar las minas ancladas al fondo eran casi idénticas a las empleadas en la pesca. Así que a menudo eran antiguos pescadores los que desempeñaban aquella tarea. Los archivos de naufragios de la Royal Navy mencionan un barco arrastrero transformado en dragaminas y hundido en esta zona el 4 de agosto. El Guernsey. Estos barcos construidos para uso civil cubren la urgente necesidad de barcos desminadores esenciales en la Operación Neptuno. El Canal de la Mancha, plagado de minas, constituye la primera línea defensiva alemana. Los aliados saben muy bien que deben despejar el paso si no quieren sufrir grandes pérdidas antes incluso de alcanzar la costa. La colocación de minas resulta muy rentable. Una sola de estas trampas invisibles es capaz de hundir casi cualquier buque y acabar con cientos de soldados y decenas de blindados. Una destrucción mucho más rápida y económica que tener que abatirlos uno por uno tras llegar a tierra.
Al menos 350 dragaminas operarán hasta el alba entre el 5 y el 6 de junio. Son la auténtica vanguardia de la flota. Como el buque estadounidense Chickaday, donde presta servicio Robert Haga, que en 1944 tenía 18 años. ...5 de junio de 1944, 5:30 de la madrugada, en ruta hacia Francia. La invasión tendrá lugar mañana, pero primero tenemos que abrir un paso entre las minas. Los dragaminas deben despejar corredores de acceso a las playas y zonas de maniobra para los buques encargados de bombardear las defensas alemanas. Será la mayor operación de desminado jamás emprendida. Estaban ancladas justo debajo de la superficie. Primero debíamos cortar los cables para liberarlas del fondo. Cuando la mina aparecía, mi trabajo consistía en destruirla con mi cañón de 20 milímetros antes de que chocase contra el buque que nos seguía. La bahía del Sena constituye un trágico testimonio de la omnipresencia de los dragaminas en el campo de batalla. El Tide, hundido el 7 de junio. El Cato y el Magic, hundidos el 6 de julio. El Pleiades, el 8 de julio. O el Osprey, hundido frente a la playa de Utah la víspera del desembarco ante los ojos de Robert Haga. A las 18 horas, el Osprey fue alcanzado por una mina y acudimos a prestar ayuda a los heridos. La mayoría sufría graves quemaduras. Es algo que nunca podré olvidar. Muchos soldados y oficiales estaban en el agua y todos sufrían quemaduras graves. Todos nosotros fuimos a babor para intentar ayudarles a salir del agua, para hacer todo lo que estuviera en nuestras manos. Comenzamos a lanzar escalas de cuerda, pero nada era suficiente. Cuando tirábamos de ellos, la piel de sus brazos se desprendía de tan quemados que estaban. Aquel terrible recuerdo todavía me persigue. Los aliados tienen toda la operación calculada, medida y planificada. Pero sigue existiendo una incógnita capaz de cambiarlo todo: las condiciones meteorológicas. Aquí en Normandía, el clima puede abarcar las 4 estaciones en un solo día. Tienes que aprender a conocer el tiempo, a tener en cuenta las corrientes y a tomar la decisión correcta en el momento adecuado si quieres llegar a buen puerto. Hoy, el oleaje es muy intenso y los submarinos permanecen en el puente. Un contratiempo que tan solo retrasa los planes de la expedición. La situación es mucho más complicada cuando 5.000 buques de guerra y 250.000 hombres aguardan la señal de partida. Desde principios de junio el tiempo no acompaña. Para desembarcar, los aliados necesitan un mar relativamente en calma. Y que se mantenga así durante varios días seguidos para permitir el envío de tropas de refuerzo. En su cuartel general, Eisenhower y su Estado Mayor deben confiar en las predicciones. Pero ¿cómo predecir el tiempo en 1944 sin satélites ni ordenadores? ¿Cuál es la fiabilidad de los pronósticos? Estas son las cartas que utilizaron. Se confeccionaban cada 3 horas. No había un gran conocimiento de las condiciones meteorológicas. Tan solo contaban con unos pocos barcos en la zona. James Martin Stagg es el jefe meteorólogo encargado de sintetizar la información, realizar previsiones y comunicárselas al general Eisenhower. De sus conclusiones depende el lanzamiento de la operación. Por el momento el desembarco está programado para el 5 de junio al alba. Sábado, 3 de junio de 1944. La situación ha empeorado.
Se ha producido una sucesión de 2 depresiones por debajo de 980 milibares. ¿Quién podía prever algo así? Esta carta data del 3 de junio. Muestra una situación típica de mal tiempo en el Reino Unido, muy frecuente a principios de verano. Una sucesión de depresiones que cubre toda la zona y hace que el tiempo permanezca inestable. Es decir, nubes, lluvia y fuertes vientos asociados a estas áreas de bajas presiones. Domingo, 4 de junio. Conferencia esta mañana a las 4:15. El asalto de mañana queda cancelado. Me siento hundido. Esto es una pesadilla. El aplazamiento del desembarco podría obligar al contingente que navega hacia Normandía a dar media vuelta. Un calvario para los soldados, a menudo víctimas del mal de mar, apiñados en los puentes, zarandeados por el oleaje y empapados por la espuma. Eisenhower sabe que si aplaza aún más la operación deberá esperar cerca de un mes para que se den las condiciones apropiadas. Una noche de luna llena, imprescindible para las tropas aerotransportadas, y una marea creciente al alba que permita el acercamiento de los buques. Esta es la carta del lunes 5 de junio. Algunas observaciones cruciales sugerían que el martes 6 de junio podía ser una fecha adecuada. Las observaciones son de la zona del Atlántico Norte, cerca de Islandia. En aquel entonces se utilizaba el término col para designar una zona como esta. Una zona tranquila situada entre sistemas de bajas presiones. Los aliados sabían que en una zona col, las condiciones para un desembarco serían mucho más favorables. No era una certeza, pero sí una posibilidad. Lunes, 5 de junio de 1944. Conferencia a las 3 de la madrugada. Se confirma el intervalo meteorológico. La invasión será lanzada de manera irrevocable. Pase lo que pase. La decisión está tomada. A las 4:15 de la madrugada, Eisenhower da luz verde a la operación. Tras zarpar desde 7 puertos diferentes, los buques convergen en un lugar de reunión cuyo nombre en clave es Piccadilly Circus, frente a la isla de White. Una enorme nube de humo artificial lanzada por las patrulleras rodea y camufla a la flota mientras se dirige a Francia. En las playas de Normandía no se observa ninguna señal de tensión. Las malas condiciones del mar parecen descartar la inminencia de un desembarco. Sin embargo, a pocas decenas de metros de la orilla, un pequeño submarino inspecciona la costa. Es la vanguardia invisible de todo el desembarco. A bordo viaja Jim Booth, teniente de la Marina inglesa. Su misión es guiar al convoy hasta la playa en el momento del asalto. Ha pasado mucho tiempo, 69 años. Aquello fue algo muy emocionante. Muy emocionante, en verdad. Estábamos por allí, en la dirección de aquel barco, donde se ven las últimas ondulaciones, más o menos a esa distancia. Vimos a los alemanes jugando al fútbol un poco más arriba, sobre las dunas. Era la víspera del desembarco, y no tenían ni idea de lo que se les venía encima. Jim Booth nos revela un aspecto poco conocido de la Operación Neptuno que intriga a los historiadores de la expedición. ¿Cómo se organizó esta misión? ¿Cuáles fueron los desafíos, los riesgos y, por encima de todo, los resultados? Jim Booth, a sus 93 años, ha venido a contarnos su increíble aventura. Apoye el pie aquí y colóquese erguido sobre el asiento. ¿Justo encima? Sí, y luego gire hacia el frente. ¿Así? Sí. Al introducirse en el submarino, su gusto por las emociones fuertes se despierta. El entusiasmo de este veterano es irresistible. No había vuelto a subir a un submarino desde entonces. Es increíble. Estoy deseando que llegue el momento. Va a ser maravilloso. Allá vamos. Allá vamos. Me encanta este momento. Vaya. Es fantástico. Sí.
Jim Booth, durante la inmersión programada para hoy, visitará los restos de un transportador de tropas, el Susan B. Anthony. Dios mío. ¿Has visto? Sí. Hay ametralladoras justo debajo de nosotros. Es increíble. ¿Puedes verlas? Sí. Es una ametralladora doble. Debemos estar a la altura de la proa. Vaya. Es increíble. Es asombroso. Mira, un pez se ha metido en el cañón. Sí, se está asomando. Debe estar preguntándose qué está sucediendo. Era un transportador de tropas y todos pudieron desembarcar. Nadie murió. ¿Americano? Sí, con tropas estadounidenses. Era un paquebote reconvertido. Llegó la noche del 7 de junio y chocó con una mina. Y dime, Jim, ¿cuándo zarpaste tú? El 2 de junio. Íbamos a bordo de un submarino X-Craft 23. Navegamos en secreto desde la isla de White. ¿Ibais 5 tripulantes? Sí, éramos 5. La misión de Jim Booth es esencial. Su cometido es permitir a los buques localizar con precisión la zona de desembarco. El riesgo de equivocarse de playa es muy real para unas embarcaciones que navegan con las primeras luces del alba, en un mar agitado y bajo el fuego de las baterías alemanas. El submarino debe posicionarse en el extremo oriental de la última playa, justo antes de la desembocadura del río Orne. Más allá, la costa es peligrosa para los buques y, lo que es más importante, los soldados que desembarcaran allí no podrían unirse al grueso de las tropas. Después de un día y medio de travesía esquivando las minas, por fin emerge frente a la costa francesa. ¿Os comunicaron la hora exacta del desembarco? Sí, la información nos llegó a través del noticiario, el equivalente al telediario actual de las 9 de la BBC. Existía un código, un pequeño mensaje que se emitía durante las noticias. Cuando lo escuchamos dijimos, Dios mío, porque eso significaba que la operación se aplazaba 24 horas y teníamos que esperar una noche más. ¿En el fondo del mar? En el fondo del mar. El problema era que nuestros tanques de oxígeno poseían una capacidad limitada. Las reservas eran escasas. En la madrugada del 6 de junio, más de 600 bombarderos despegan de Inglaterra para atacar estaciones de radar, baterías de artillería y otros puntos fortificados de la costa. Previamente, unidades de paracaidistas son lanzadas tierra adentro para apoderarse de algunos ejes de comunicaciones vitales. A la noche siguiente recibimos nuestro mensaje y salimos a la superficie justo antes del amanecer. Encendí la luz de popa e instantes después llegó la Royal Air Force y comenzó a bombardear la cabeza de playa. Palmo a palmo. Fue un espectáculo digno de ver y escuchar. Después se hizo el silencio y de pronto vimos llegar aquella increíble flota. Fue fantástico. Las lanchas de desembarco y las pequeñas barcazas se acercaron y nos sobrepasaron. ¿Se había iniciado ya el ataque? Sí, ya había comenzado. Vi cómo empezaban a lanzar cohetes. ¿Y cómo fue aquello? Fue espectacular. ¿Disparaban por encima de vosotros? Exactamente. ¿Erais conscientes de la importancia de vuestra misión? Permitimos que las barcazas llegaran al lugar indicado en el momento adecuado. Y también los tanques, que eran de vital importancia, ya que aseguraban la protección de los soldados.
Eso es, muy bien. Fantástico. Ha sido maravilloso. Muchas gracias. Jim. Hola, cariño. Qué alegría tenerte de vuelta. ¿Cómo te sientes? Ha sido una experiencia fantástica. Si el regreso de Jim Booth es una alegría para su familia, su hazaña en 1944 permitió que el desembarco se llevase a cabo en esta parte de la costa según el plan previsto. Gracias a él, en la playa de Sod, las lanchas de desembarco llenas de soldados llegan puntuales a la cita, precedidas por algunas compañías de blindados. Carros de combate diseñados para hacer frente a los problemas específicos del desembarco, como destruir los obstáculos colocados en las playas por los alemanes y limpiar el terreno de minas. Para ello van equipados con mayales barreminas, cuyos rodillos de cadenas martillean el suelo por delante del blindado. Son los primeros en llegar a la playa, incluso antes que la infantería. Al principio no sabíamos que íbamos a constituir la primera oleada del desembarco, pero lo adivinamos porque ¿quién iba a ir delante de nosotros? Ian Hammerton, teniente británico, desembarca el 6 de junio al alba encabezando una compañía de 10 tanques distribuida en 2 embarcaciones. Mi carta de desembarco está un poco deteriorada por el agua del mar. Me dio una idea de lo que me esperaba. Los objetos en azul son los obstáculos antidesembarco. Yo toqué tierra aquí con 2 tanques y mi sargento atracó aquí con otros 2 tanques. Cruzar la playa y salir de ella es el reto principal. Los carros deben despejar el camino, pero la rampa que Hammerton se fija como objetivo está bloqueada por una puerta antitanque. Sabíamos que había rampas. Habíamos visto fotos. Mis otros 2 tanques se pusieron uno a cada lado para cubrirme, mientras yo avanzaba hacia la puerta que nos impedía el paso. Tenía que apuntar a cada bisagra, disparar, recargar y repetir la maniobra una y otra vez. Nos llevó mucho tiempo. La marea nos envolvió y el motor se averió. Tuvimos que abandonar el tanque, desmontar la ametralladora y llenar nuestros bolsillos con granadas y toda la munición posible. Cuando saltamos había más de 1 metro de profundidad. Fue muy complicado salir de allí, porque tuvimos que abrirnos paso, apartando los cuerpos de los soldados canadienses que flotaban en el agua. Fue un espectáculo horrible, como se pueden imaginar. Y... en fin. La estrategia es la misma en todas las playas. Una vez despejado el terreno por los carros blindados, hay que aplastar al enemigo con oleadas incesantes de infantería. El papel que desempeñan las LCVP resulta primordial. Estas pequeñas lanchas de desembarco ponen sobre las playas con enorme rapidez a miles de soldados listos para el combate. El propio Eisenhower diría, sin ellas jamás habríamos podido desembarcar en una playa abierta. Diseñada por Andrew Higgins, la LCVP está inspirada en las barcazas que surcan los pantanos de Luisiana. Para no consumir el metal reservado para la construcción de grandes barcos, se fabrica casi en su totalidad de madera. Esta característica especial la ha convertido en nuestros días en un objeto de colección, pese a que en su época fueron fabricadas miles de unidades. Esta embarcación emblemática corre hoy el peligro de desaparecer y con ella sus secretos de fabricación.
Reconstruida a partir de distintas unidades, esta es la única en condiciones de navegar en la actualidad. Pero ¿qué convertía a este pequeño barco en un artefacto tan eficaz? ¿Y cómo transmitir su recuerdo a generaciones futuras? En busca de respuestas, Nicolás Serikov y su equipo examinan de cerca la embarcación. Su objetivo es crear una LCVP totalmente virtual. Una iniciativa de la empresa Dassault Systèmes que pone su tecnología 3D al servicio de la conservación del patrimonio. Fantástico. Aquí tenemos una vista panorámica que muestra todos los datos obtenidos, lo que nos permitirá construir una imagen en 3D. Por fin tenemos una nube de puntos completa y exhaustiva de todos los elementos del barco. La parte de proa... El objetivo de los equipos de Dassault Systèmes es construir un modelo en 3D, tal y como se hace en los actuales procesos de fabricación. Para ello es necesario encontrar y compilar todas las fuentes de información disponibles. Estos planos proceden de Nueva Orleans, el lugar donde la LCVP fue creada por Higgins. El interés en utilizar el modelado en 3D es porque permite comprender y conocer mejor las características de este tipo de vehículos, que están formados por miles de piezas. Una vez modelado, el barco desvela sus cualidades, en especial el peculiar diseño de su casco. Gracias a la forma plana de su proa puede aproximarse más a la playa y su popa en forma de túnel le permite llevar la hélice sumergida y zarpar rápidamente marcha atrás para ir a buscar más hombres y realizar nuevas incursiones. Es el principio básico del desembarco: aplastar al enemigo bajo el flujo constante de soldados, una maniobra esencial que los diseñadores querían facilitar. Esta pequeña pieza es un segundo timón del que hemos encontrado planos detallados. Se utiliza principalmente cuando hay que zarpar marcha atrás y dar media vuelta. Es una pieza esencial de la LCVP. A partir de ahora, una réplica digital permite la observación de esta embarcación emblemática desde todos los ángulos. La puerta está cerrada y posee un sencillo sistema de articulado que funciona con la presión del agua. Desde aquí podemos imaginar el punto de vista de los soldados unos segundos antes de que se abriera la puerta. La LCVP permitía a la infantería mantener un asalto continuo y poderoso en las playas. Una estrategia muy eficaz cuando va precedida del desembarco de tanques. Pero aquí, en la playa de Omaha, los fondos marinos son el fiel testimonio de otra historia. La expedición ha identificado cerca de 25 tanques varados bajo las aguas. ¿Cómo explicar esta extraña procesión? ¿Qué ocurrió aquí? Esta es nuestra zona de búsqueda y hemos marcado los objetivos identificados. Hay más de 400. ¿Cuáles son los tanques DD? Los triángulos verdes. Como puedes ver, a lo largo de la playa de Omaha hay una gran concentración. Hemos encontrado más de 25. Para el historiador Adrian Lewis, un especialista en el desembarco de la playa de Omaha, estos hallazgos pueden aportar nueva información sobre uno de los episodios más controvertidos del día D: la historia de los tanques DD. Esto es algo totalmente previsible. Están aquí, en la zona de transporte, a 18 kilómetros de la costa. Hay dos batallones de tanques DD, uno a la izquierda y otro a la derecha, y uno de ellos casi totalmente hundido. El tanque DD es un vehículo anfibio capaz de desplazarse flotando, cuya finalidad es proporcionar un apoyo rápido a la infantería. Un sistema de faldas impermeables rodea a este tanque equipado con hélices. Los ensayos se llevan a cabo en aguas tranquilas, pero en la playa de Omaha las cosas son diferentes. El mar está revuelto y las defensas alemanas, muy activas y a salvo de los bombardeos, obligan a los barcos a botar los DD lejos de la playa.
Una vez que los barcos están posicionados, los tanques descienden por la rampa y el primero se hunde de inmediato. El siguiente entra en el agua y se hunde también. Imagina que vas a bordo del tercero. ¿Qué pensarías en ese momento? Los tanques de D siguen bajando por la rampa y entrando en el agua, uno a uno. Y de los 32 carros, 28 caen al fondo. Los blindados hallados aquí, que aún conservan los armazones de las faldas impermeables, son los que se hundieron el amanecer del 6 de junio. Casi todos sus tripulantes fueron rescatados. Pero aquel episodio contribuyó a convertir el desembarco de Omaha en una tragedia para la infantería estadounidense. Un largo y sangriento caos. Durante la noche, los 1.400 soldados de la primera oleada son traspasados a las lanchas de desembarco. La costa se encuentra a 23 kilómetros de distancia. Los constantes bombardeos nocturnos han creado una densa nube de humo que oculta su objetivo. Sin embargo, a pesar del diluvio de bombas, ninguno de los principales puntos defensivos parece afectado. A las 6:35 se inicia el asalto. 500 metros al descubierto separan a los soldados de las primeras dunas. Debían cubrir toda esta distancia llena de obstáculos y batida por el fuego de la artillería. Había ametralladoras apostadas aquí, apostadas allí, un diluvio de fuego que impedía el avance. Todo lo que debería haber sido destruido permanece aquí casi intacto. Imaginemos la sorpresa de aquellos soldados cuando llegan a la playa. Absolutamente nada estaba como se suponía que debía estar. Sin el apoyo de los blindados y frente a una defensa alemana intacta, la masacre es inevitable. En unos minutos, 9 de cada 10 soldados caen muertos o heridos. Y la playa se cubre de cadáveres. Las numerosas lanchas encalladas se convierten en blanco de la artillería alemana. Las lanchas de desembarco tenían dificultades para atracar. Algunas se desplazaban por la orilla, buscando un lugar donde bajar la rampa y alejarse de inmediato. Muchas quedaron encalladas en un banco de arena, y allí, en vez de salir a la playa, los soldados se encontraron con el agua por encima de la cabeza, mientras cargaban con 25 o 30 kilos de equipo. La mochila, el fusil en la mano, la munición. Muchos hombres se ahogaron. Las sucesivas oleadas terminan estancándose, incapaces de escapar de aquel infierno. Los muertos casi alcanzan el millar. Corriendo un grave riesgo, 2 destructores se acercan a la playa y concentran su fuego en las defensas alemanas. La maniobra resulta afortunada y 5 horas después del inicio del desembarco las cosas empiezan a cambiar. Las incursiones se multiplican y los soldados estadounidenses atacan las posiciones alemanas por la retaguardia. Al atardecer, la playa de Omaha se encuentra por fin bajo el control de los aliados. La tarde del 6 de junio, 150.000 hombres han puesto el pie en suelo francés. El desembarco puede considerarse un éxito a pesar de que las tropas no han logrado infiltrarse con la profundidad prevista. Algunas playas han sido particularmente mortíferas, como Juneau, donde los canadienses pierden más de 1.000 hombres, y por supuesto Omaha, que cuesta 1.800 vidas a las tropas estadounidenses. Pero a nivel global los daños son menos importantes de lo previsto. Hay aproximadamente 4.000 muertos, menos del 3% de las fuerzas implicadas. Había mucha confusión y odio, supongo.
Cada uno quería hacer lo que tenía que hacer lo más rápido posible y regresar a casa. Ese es el recuerdo que yo tengo. Vi tantos cadáveres, incluso en mi propio barco. Para aquellos hombres fue el final de la aventura. En el Canal de la Mancha. Allí alcanzaron el descanso eterno. Con tan solo 19 años, Bill Allen es enfermero en la lancha de desembarco de tanques 523 de los Estados Unidos. El 6 de junio, tras depositar su cargamento, su barco es utilizado para transportar cadáveres al Reino Unido. A mi regreso me ocupé de los muertos. Los limpiábamos, los identificábamos gracias a sus placas militares y tras cubrirlos con una manta, los colocábamos en las cámaras frigoríficas para llevarlos a Inglaterra. Tras su viaje al Reino Unido, el barco de Bill regresa a Normandía cargado de tropas y material para reforzar las bases establecidas en las playas. Realizamos 3 travesías con éxito y luego comenzamos la cuarta. Yo acababa de terminar mi desayuno y me dirigí a proa agarrándome a la barandilla. 19 de junio. El barco se dispone a desembarcar 200 soldados del Cuerpo Estadounidense de Ingenieros Militares y varios vehículos de combate. Pero la tormenta que azota el Canal de la Mancha le obliga a alejarse de la costa. La 523 choca contra una mina y en menos de media hora es engullida por las olas. El veterano Bill Allen nunca quiso regresar a Normandía. Pero la gran oportunidad que le ofrece nuestra expedición le ha convencido. Gracias, muchas gracias. Gracias. Hola, ¿cómo está? Bien, gracias. Me alegro de verle. Nos situamos encima del pecio de la LST 523. Seguimos esta línea central, así, y pasamos justo encima. Esto es la popa y los timones. Sí. Está boca abajo. Eso es la base del casco. Muy bien. Mire eso. Está partido. Es increíble. En esta parte todos los trozos están dispersos. Entonces, ¿la popa sigue ahí? Sí, sigue ahí. Y esto es la proa. Es increíble. ¿Reconoce la forma del barco? Sí, sí, perfectamente. Tiene la misma forma. Mire este gran agujero. Sí. ¿Cree que es a causa de la mina? En mi opinión no puede ser otra cosa. Es un agujero enorme, ¿verdad? Está completamente partido en 2. ¿Dónde estaba usted cuando se hundió? Estaba en la parte de proa. De hecho, estaba dentro de un camión del ejército. ¿Dentro de un camión que estaba en el barco? Así es. Acababa de terminar mi desayuno y estaba charlando con unos soldados. Entonces oí el ruido más aterrador de mi vida. La verdad es que no sabría cómo describirlo. Fue horrible. Luego todo empezó a moverse y empezaron a llover objetos y trozos del techo. Comprendimos que nos habían alcanzado y que teníamos que huir. La violenta explosión parte la embarcación en 2. La mayor parte de la tripulación se encuentra en el comedor cerca del lugar del impacto. La parte delantera donde se encuentra Bill Allen se hunde en cuestión de minutos. Todo era confuso y nadie nos decía qué teníamos que hacer. No había instrucciones que pudieran ayudarnos. Estábamos solos, abandonados a nuestra suerte. El primer pensamiento fue huir lo más rápidamente posible. Yo fui uno de los últimos, no el último, pero uno de los últimos en abandonar el barco. No sabía nadar muy bien
y me preguntaba si era preferible ahogarme con el barco o intentar alejarme. Era una elección difícil porque pensaba que acabaría muerto en ambos casos. Y entonces me sonrió la suerte y el último bote salvavidas pasó delante de mí. Las olas y el fuerte viento impiden a estas pequeñas embarcaciones auxiliar a los escasos supervivientes. El naufragio ciega la vida de casi 200 hombres, de los que 117 son miembros de la tripulación. Ellos son la causa del regreso de Bill Allen. Le queda por cumplir el último objetivo de su peregrinaje: visitar lo que para él constituye el verdadero cementerio. Estoy muy orgullosa de él. Lleva mucho tiempo queriendo hacer esto. Este es el momento que lleva esperando desde hace 70 años. Ver el barco en el que estuvo a punto de morir. Él no se considera un héroe. Pero los hombres que iban a bordo con él, ellos sí eran sus héroes. Y él está aquí para rendirles homenaje, ¿verdad? Sí. Ahí hay un tanque. Sí, mire. Sí. Está boca abajo. Es increíble. Lo primero que revela la inmersión es el cargamento. Una colección impresionante de vehículos de guerra, como jeeps, remolques, semiorugas, tanques Sherman que formaban parte del equipamiento estadounidense. El barco de Bill transportaba una veintena de vehículos blindados. ¿Recuerda aquel día? Sí. No creo que viva el tiempo suficiente para olvidarlo. ¿Cree que podremos ver la proa de la 523? Espero que sí. ¿Quiere verla? Me gustaría. A mí también. Pero la violenta explosión, unida a la poderosa erosión que ha corroído la estructura, tan solo ha dejado un laberinto de metales despedazados. Una impresión fantasmal que Bill apenas reconoce. No queda ni rastro de la cubierta de proa, donde él se encontraba, ni del número pintado en el casco. Pero a nuestro veterano le queda la satisfacción de haber saludado al gran ataúd de hierro. ¿Cómo estás? ¿Tienes frío? ¿Lo has pasado bien? Estábamos un poco apretados, pero ha sido toda una experiencia. Fantástico, estoy muy orgullosa de ti. Ellos siguen siendo los héroes. Yo solo he tenido la oportunidad de volver. No soy ningún héroe. Sí que lo es. Gracias. El drama de la 523 no es un caso aislado. Tras conocer la magnitud de la ofensiva, los alemanes tratan de reaccionar. Casi todas las noches, la Luftwaffe siembra de minas la zona de desembarco. Estos nuevos artefactos explosivos no reaccionan al contacto, sino al detectar un cambio de presión en el agua, el sonido de un motor o el campo eléctrico generado por el casco de acero de un navío. El objetivo es entorpecer al máximo el envío de refuerzos. La mayoría de los buques que se encuentran aquí no fueron hundidos el día del desembarco, sino durante las semanas y meses posteriores. La bahía del Sena seguía siendo un lugar peligroso,
Los alemanes ocupaban todavía el Havre y también Cherburgo. Era realmente una zona de guerra. Para los aliados, reforzar la cabeza de playa es ahora la prioridad absoluta, ya que es urgente hacer llegar nuevas tropas y miles de toneladas de material. Un contraataque alemán aún podría hacer fracasar toda la operación. Los militares sabían que manteniendo el lugar elegido en secreto y enviando suficientes hombres, podrían realizar el desembarco. Lo más complicado sería mantener la posición. De hecho, durante los meses posteriores, todos los materiales utilizados para la invasión en Francia pasaron por las playas de Normandía. Las necesidades de tropas y equipamiento son inmensas. Los estrategas de la Operación Neptuno calculan que será necesario gestionar el envío diario de 12.000 toneladas de equipamiento y 2.500 vehículos. El equivalente al flujo de un gran puerto comercial de la época. Pero hay un problema. En la zona prevista para el desembarco no existe ningún puerto de aguas profundas con las dimensiones adecuadas. Así que los aliados deciden construirlo pieza a pieza. Una obra de tal envergadura que sus restos aún afloran frente a las costas de Arromanches. El puerto que se extendía aquí fue en su día el más activo del mundo. En realidad, fueron dos los puertos artificiales construidos en la costa normanda. Uno en el sector anglo-canadiense y otro en el estadounidense. Conocidos como Mulberrys, poseen cerca de 15 kilómetros de muelles y embarcaderos flotantes que permiten, cualquiera que sea la marea, la descarga de buques de gran cabotaje. La concepción de esta hazaña tecnológica se debe a algunos ingenieros movilizados de urgencia. Como Alan Beckett, de 29 años, a quien se confía el diseño de las pasarelas flotantes que constituyen el corazón del dispositivo. Mi padre trabajaba entonces para el Departamento de Puentes del Ministerio de la Guerra. Tim Beckett es ingeniero, al igual que su padre, y también construye puentes. Ya se habían construido antes puentes flotantes, pero en aguas tranquilas. Nadie lo había intentado nunca en mar abierto. Mi padre se puso manos a la obra y trazó los planos en 15 días, que es bastante poco tiempo para un puente normal, pero él lo hizo. Desde el día siguiente al desembarco se inicia el montaje de los dos puertos artificiales. Un mecano gigantesco transportado desde las Islas Británicas pieza por pieza. Medio centenar de viejos barcos son hundidos para formar una primera línea de defensa contra las olas y diques construidos con bloques de hormigón crean las zonas de aguas tranquilas indispensables para la realización de ambos puertos. A continuación, a marchas forzadas, las secciones de los muelles y las pasarelas flotantes se ensamblan frente a las playas, todo para conseguir el refuerzo constante y el aprovisionamiento de las tropas. Mi padre ayudó a ensamblar las pasarelas flotantes. En el puerto inglés, las pasarelas destinadas a los carros de combate de 40 toneladas estuvieron listas en 3 días. Y el puerto estadounidense estuvo plenamente operativo en tan solo 5 días. Fue una verdadera hazaña de la ingeniería. No conozco ninguna obra de tal magnitud realizada en tan poco tiempo. Pero la estrategia aliada vuelve a tropezar con los elementos. El 19 de junio se desata una violenta tempestad. Durante 3 días, el viento y las olas azotan la costa. Los daños son terribles. Muelles destruidos, contenedores a la deriva y más de 800 barcos dañados o hundidos.
Más estragos que los causados por los propios alemanes desde el comienzo de la ofensiva. Devastado por la tormenta, el puerto estadounidense queda definitivamente abandonado. En el lado inglés, frente a Arromanches, las instalaciones salen mejor paradas y tras unas rápidas reparaciones, el puerto entra en servicio. Con la descarga de más de 8.000 toneladas diarias, el sistema demuestra su eficacia. El objetivo ambicionado se consigue con creces. Hoy resulta difícil comprender la suma de innovaciones tecnológicas ideadas para esta gigantesca empresa, a menos que se haga una minuciosa reconstrucción. Un nuevo desafío asumido por Dassault Systèmes que pretende preservar y dar a conocer este patrimonio industrial desaparecido, resucitando el puerto de Arromanches. Para recrear las estructuras en 3D es imprescindible encontrar los diseños originales de los millares de piezas utilizadas y su sistema de montaje. Los planos se conservan en Londres, en grandes cilindros de cartón que han permanecido cerrados desde el fin de la guerra. Cientos de dibujos almacenados sin ningún tipo de clasificación. Un verdadero rompecabezas que hay que ordenar, ensamblar e interpretar con la ayuda de Tim Beckett. Una vez más, se pone de manifiesto la fragilidad de un pasado no tan lejano. La labor emprendida ha servido para crear una réplica exacta y casi viva del puerto de Arromanches. Un realismo que integra incluso el tráfico de buques y el fluir de vehículos para mostrarnos con increíble precisión el funcionamiento del puerto artificial en su marco original. Como un inmenso retablo animado, constituye un tributo a las proezas de los ingenieros del pasado. Gracias a estas reconstrucciones en 3D, hemos llegado a comprender las soluciones que aportaron los ingenieros de entonces. Hoy las redescubrimos utilizando la tecnología actual y podemos afirmar con rotundidad que aquellos ingenieros fueron los inventores del desembarco. Una realidad virtual y tridimensional en la que va a sumergirse Tim Beckett para viajar en el tiempo siguiendo la estela de su padre. Los modelos son muy detallados. Mi padre vivía en uno de esos barcos. Los camarotes y los alojamientos estaban por encima del agua y la tripulación permanecía a bordo de los block ships, los buques de bloqueo. ¿Podemos bajar un poco? Por supuesto. Es impresionante. Parece que estuviéramos allí. Mira. Es una recreación fantástica. Sigamos a uno de esos camiones. La pasarela flotante. Sí. Es la ruta para la circulación de vehículos que diseñó mi padre. Solo la había visto en algunas fotografías. Y ahora nos estamos paseando literalmente por ella. Creo que fue así como debió ver todo esto mi padre hace 70 años. Sí. Y se mueve. Que era para lo que estaba diseñada, por supuesto. Es extraordinario. Podemos ver cómo los pontones cabecean y se desplazan por la acción del mar. Y las pasarelas acompañan el movimiento. Podían oscilar hasta 40 grados de un extremo al otro del puente. ¿Podemos ver esta sección por debajo, al nivel del agua?
Hay una conexión rígida aquí en el centro, pero las demás están sujetas con cabezales, lo que permite que el puente oscile. Las pasarelas de Alan Beckett reposan sobre grandes flotadores, pero deben permanecer ancladas al fondo, algo que se consigue mediante un innovador sistema. No podemos ver los anclajes porque están sumergidos bajo el agua, pero eran una invención extraordinaria. Proporcionaban una poderosa fuerza de sujeción. ¡Vaya! Estamos bajo el agua. Lo que nos permite ver los anclajes. ¿Has retirado la arena? Para apreciarlo mejor. Muy ingenioso. Tuvo que inventar unos anclajes con una gran fuerza de sujeción, pero a la vez lo bastante ligeros para evitar el uso de equipos de elevación. Su diseño le permitía penetrar en el fondo hasta encontrar tierra firme, a la que quedaba sólidamente fijado. Así fue concebido. Para mi álbum. Gracias. La memoria está llena. Gracias. Gracias a ti, Tim. Aunque no constituye la única vía de desembarco, el puerto artificial de Arromanches contribuye intensamente al aumento de tropas terrestres. En 3 meses, 2,5 millones de hombres transitan por sus playas. El poderío alemán se encuentra en franco retroceso. Ya no domina ni el espacio aéreo, ni la costa del desembarco, defendida ahora por cientos de buques de guerra. Solo sus temibles submarinos, los U-Boot, lanzan ataques esporádicos contra los buques aliados. Como el U-390 que se aventura en el Canal de la Mancha a principios de julio de 1944. Su carcasa yace ahora a 50 metros de profundidad. Aquí está. Preciosa imagen, preciosa. Es muy grande. Es impresionante. ¿Cuántos buques hundió el U-390? Ninguno, salvo un pequeño arrastrero. Ese fue su único éxito. Desde el momento en que un submarino delata su presencia mediante un ataque, es perseguido, y el cazador se convierte en presa. Para escapar de los buques escolta, el submarino se oculta en las profundidades. Pero en el Canal de la Mancha, la maniobra es imposible. La profundidad es de 50 metros y este submarino medía 67 metros de eslora. Así que no podía sumergirse con rapidez, ya que corría el riesgo de chocar con el morro contra el fondo. Ya. Debía hacerlo de forma gradual, lo que prácticamente anulaba sus posibilidades de escape. Atacado con cargas de profundidad por 2 fragatas inglesas, el U-390 es alcanzado. ¿Cuánta gente murió? El submarino tenía una tripulación de 49 personas y solo hubo un sobreviviente. Así que se convirtió en un ataúd de hierro para 48 hombres. Los alemanes han perdido la batalla del desembarco. Nada puede obstaculizar ya el envío de tropas. Pero negándose a abandonar el juego, los submarinos siguen realizando peligrosas emboscadas. Y casi 7 meses después del inicio de la ofensiva provocan uno de los hundimientos más letales de toda la guerra. El 24 de diciembre, el Leopoldville, un carguero transportador de tropas, se acerca al puerto de Cherburgo. A bordo viajan 2.200 soldados de la 66 División de Infantería estadounidense que vienen a prestar su apoyo en la batalla de las Ardenas. Entre ellos se encuentra el sargento George Bigelow, que acaba de cumplir 20 años. Estupendo, perfecto. Muy bien. Aquí estará muy cómodo. Muy bien.
George ha venido con su hija para tratar de reconstruir aquellos terribles momentos. ¿Te acuerdas del puerto? No, no me acuerdo. Porque era de noche. Sí, era de noche. Estaba oscuro. El barco fue alcanzado aproximadamente a las 17:15 y era Navidad. Por eso ya era de noche. El pecio del gran barco descubierto por la expedición yace al norte de Cherburgo a 56 metros de profundidad. Animado por sus anteriores experiencias, el equipo propone la inmersión al veterano soldado. ¿Cuál es vuestra tarea? Tripulamos el submarino. ¿En serio? Sí, nos han dicho que va usted a acompañarnos. ¿Ah, sí? Y estamos listos. No, gracias. Venía dispuesto a casi cualquier cosa, pero me temo que eso no va a ser posible. Podemos meterlo dentro con una grúa. No, gracias. He aprendido a amar la tierra firme. Pero seguirá estando cerca de la tierra. Es inútil insistir, así que acomodan a George en una sala donde podrá contemplar el pecio con los ojos del robot submarino. Vaya. Ahí está. Eso parece un ojo de buey. Casi no puedo creer que lo esté viendo otra vez. ¿Esa es la barandilla? Sí, seguramente. Yo debía estar en el centro del barco. Sí, allí debía estar. Me vienen a la cabeza multitud de recuerdos. Recuerdos que hace años que intento borrar de mi memoria. Dios no quiso que yo formara parte de los 800 hombres que desaparecieron allí. En la embocadura de la rada de Cherburgo, un submarino alemán, el U-486, vigila con el periscopio un convoy formado por 13 navíos, entre los que se encuentra el Leopoldville. Con sus 152 metros de eslora, el barco es un buen trofeo. Acabábamos de almorzar y la mayoría de nosotros dormía. Yo estaba durmiendo bajo una mesa, usando el chaleco salvavidas como almohada. De repente se oyó un enorme estruendo y todo se volvió negro y oscuro. Enseguida comprendimos que habíamos sido alcanzados por un torpedo. Instintivamente busqué a mi alrededor el chaleco salvavidas, porque ya no se encontraba bajo mi cabeza. Cuando mis manos lo encontraron, sentí que alguien lo sujetaba por el otro extremo. Es un recuerdo que me atormentó durante muchos años. Él soltó el chaleco sin el más mínimo forcejeo. Nunca supe quién era, ni siquiera si encontró otro chaleco salvavidas. Encendí mi linterna y me dirigí hacia las escaleras, pero habían desaparecido. En su lugar había un enorme boquete. Podía ver el agua justo debajo a menos de 1 metro. Mis compañeros hacían cola esperando su turno para saltar a través del agujero, pero yo decidí no intentarlo. Seguí caminando y los chicos me seguían como si yo supiera lo que estaba haciendo, pero no tenía la menor idea. Lo siguiente que recuerdo es estar en la cubierta. El barco comenzó a inclinarse, igual que en las películas. Y apoyando las manos y las rodillas gateé hasta la barandilla. Me agarré a ella y entonces lo que pensé que era una gran ola me golpeó y me enderezó. Cuando vi que la ola no se retiraba, comprendí que estaba bajo el agua. Luché por respirar, tratando de recuperar el aliento, pero cada vez que abría la boca, otra ola me sumergía de nuevo. Entonces vi un trozo de madera y hombres flotando a mi lado boca abajo. Yo sabía que estaban muertos. Vi a algunos rezando a sus madres, otros a Dios. Fue horrible. No pude hablar de ello durante 20 años. Recuerdo que luego me llevaron al hospital de Cherburgo. Me tumbaron en una cama
Y entonces es extraño las cosas que te vienen a la memoria. Una guapa enfermera pelirroja se sentó a mi lado y me acarició el pelo hacia atrás, así, igual que hacía mi madre cuando era pequeño. Aquello me tranquilizó de inmediato y enseguida me quedé dormido. Al día siguiente me desperté y era Navidad. Los de la Cruz Roja me dieron una cuchilla, crema de afeitar, dentífrico y un cepillo de dientes. Fue el mejor día de Navidad de toda mi vida. Desde entonces, el veterano George Bigelow ha vivido haciéndose algunas preguntas que su memoria era incapaz de borrar. El historiador alemán experto en submarinos, Axel Nisle, se ha ofrecido a ayudarle. Hay una cuestión que me intriga. Ese día había 2 buques que transportaban tropas. ¿Por qué el submarino eligió el nuestro en lugar del otro? En realidad fue cuestión de mala suerte. Para los alemanes, el Leopoldville no era un objetivo prefijado. El U-486 se esperaba frente a Cherburgo. Y cuando apareció el convoy, el comandante eligió el Leopoldville porque consideró que era el mejor objetivo. El otro navío debía estar más lejos o peor situado para un ataque. Ya. Y esa es la razón por la que decidieron torpedear su barco. Estaba anocheciendo y el comandante debía tomar una decisión y actuar con rapidez. Después se alejó, temiendo un fulminante contraataque de los aliados. Durante todos estos años me he preguntado muchas veces cuál fue el destino del submarino que nos torpedeó aquella noche. El U-486 sufrió la misma suerte que muchos otros buques. Fue torpedeado el 12 de abril de 1945, menos de un mes antes de que la guerra terminara en Europa, y se hundió con toda su tripulación. Como ve, no había nada personal contra George Bigelow. Gracias. Siento lo que pasó, pero me alegra que usted sobreviviera. La batalla de la bahía del Sena se prolongaría durante más de 7 meses después del desembarco y dejó numerosos restos sumergidos. Algunos, gracias a la reconstrucción digital, han alcanzado la inmortalidad. Un patrimonio al que a partir de ahora podrán acceder historiadores, investigadores y las generaciones futuras. Los 500 vestigios que la expedición ha puesto al descubierto son testigos mudos de un enorme campo de batalla oculto bajo las aguas. Así que para todos aquellos que nunca podrán bucear para contemplarlos, hemos imaginado un colosal descenso de la marea. Cartografiado, contabilizado y narrado. El gran cementerio marino ha revelado sus secretos. Su recuerdo enriquece nuestro conocimiento acerca del mayor despliegue naval de la historia. Y es un testimonio eterno de la tecnología y de los hombres que lo hicieron posible.